es un amigo, es un hermano también, como le dijimos a la doctora Lorena Segovia nuestra, desde El eslogan. el eslogan desde la ASO de magistrado, que esté un ministro o una ministra que sea con socio o con socia del ASO de magistrado. Ese es el eslogan que nosotros sostenemos, Gustavo, y para que la gente te conozca un poco, ¿quién es Gustavo Ocampos González? Bueno, yo antes que nada quiero hacer alusión que el aprecio acá que demuestra el señor presidente es porque nos conocemos y porque yo valoro y digo siempre que como en toda carrera, hacer escuela tiene mucho que ver, porque el magistrado está expuesto constantemente a un examen diario en los casos que caen bajo su poder y uno va aprendiendo, porque yo sé que Ángel Cohen también hizo carrera y fue haciendo de funcionario hasta llegar a magistrado. Y eso valoro porque uno aprende también de sus superiores y luego la experiencia que mucho define a la hora de juzgar, de tener a veces los casos de gran impacto. Él también los pasó por eso. En mi caso yo fui fiscal del golpe. Me tocó también en Magnicidio y La Plaza. No sé, parecía que tenía un imán para los casos grandes. Pero como no tenemos una carrera judicial establecida en una reglamentación que en alguna medida, como ahora lo está haciendo la Asociación de Magistrados, socializar de manera consensual lo más adecuado, como existe en toda carrera. Yo conocí también la carrera diplomática y sé que existe un estatuto donde determinan los distintos requisitos para ir accediendo a los distintos al escalafón. Exactamente. Podemos hablar demasiado de cosas contigo, Gustavo, por ejemplo, de presupuesto, ¿verdad? Ese En el que presupuesto. siempre estás en las luchas. Fuimos luchadores acá con Ángel y siempre fuimos de la idea de unir a toda la familia de los magistrados para que demostremos la situación que vive el magistrado diariamente. Y sabemos que los que más sufren son aquellos que se manejan con los valores éticos, de honestidad e integridad, porque viven de su salario y no pueden, sabemos las múltiples incompatibilidades que tiene el magistrado. No puede dedicarse a ninguna actividad, no puede ejercer ningún otro cargo público, privado, remunerado, no, ni ninguna otra actividad, salvo la docencia entendida por la cátedra y recibir un emolumento por ello, y también la investigación científica, porque ni siquiera puede ocupar un cargo administrativo, a mi humilde criterio, porque se vuelve ordenador de gastos y eso puede entrar en conflicto con el desempeño de un magistrado. No sé, ustedes se acuerdan de no te calles, ¿verdad? Que hay un proceso en ese sentido y puede surgir una así, ¿por qué no? Y por algo se establece sabiamente en la Constitución esas incompatibilidades. Y el código de ética que hemos trabajado, hemos socializado y laburamos en eso, junto con la ayuda de un gran juez federal a la Argentina, el doctor Rodolfo Vigo, justamente no es que debe ser impuesto al magistrado. El magistrado debe tener ese código de ética como su Biblia, donde se haga una suerte de periódico autoexamen de su desempeño, de manera ir ajustándose a lo que fuera. ¿Para qué? Para lograr que nuestra justicia sea creíble, ganar a nuestra ciudadanía. Qué gran cosa sería poder ganar del todo a nuestra ciudadanía la credibilidad en su justicia, y no solo en la justicia, no solo para beneficio de la visión país en el exterior, que hará que venga también inversiones y con ello la creación de fuentes de trabajo para los connacionales. Así es. Como digo, soy abogado, escribano. Hice otra carrera cuando estuve en el Uruguay, en el servicio exterior, pero muy de paso. Técnico en comercio exterior y egresado de la Academia Diplomática. O sea que siempre buscamos la carrera, ¿verdad? Podríamos haber sido diplomáticos de carrera egresados de la Academia Diplomática, pero abrazamos la magistratura y más de 30 y pico de años, sumado con los demás cargos, 40 años en enero pasado. Le preguntábamos a Tadeo Zarratea, a quien hoy le hicimos un pequeño homenaje de despedida, principalmente los laboralistas, ¿verdad? Desde la Asociación de Magistrados. A su criterio, doctor Gustavo Campos, ¿quién fue el mejor presidente de la Corte que hasta el momento usted puede referir a la audiencia? Bueno, nosotros vivimos distintos momentos, Ángel. Vivimos la época de un José Alberto Correa, un Guillermo Pucineri, un Luis María Argaña, un Alexis Frutos Baezken.
¿verdad? La nueva era con el Consejo de la Magistratura a partir de la nueva Constitución Nacional, como un Enrique Sosa, un Sapena Brugada, un Eliceno Ayala, ¿verdad? O sea que podemos decir a mucha honra que conocimos a muchos buenos digamos, magistrados, ministros de corte, que fueron ejemplo y una cosa que yo siempre menciono, ganar la autoridad moral en el desempeño, o sea, la credibilidad, porque me decía uno de ellos justamente en una conversación que tuvimos, las reglas de la ética no solo es el ser, sino también el parecer. Restar toda sospecha que pueda existir sobre la conducta del magistrado de manera a ganar esa credibilidad, ¿verdad? En ese sentido, muy lindo, ¿verdad? Jerónimo Irala Burgos, ¿por qué no? Un gran profesor que no necesitaba llamar lista en sus clases, se llenaba sus clases porque nos seducía con sus enseñanzas y demás. Y tantos otros que tal vez hoy día se pueden tal vez enojar por no ser mencionados, pero eso es lo que vale. Y tenemos la Constitución, sabiamente, en su artículo 3, justamente en función al sistema que adopta nuestro país, evitando toda dictadura o arbitrariedad, habla de del sistema de gobierno de la democracia representativa, participativa y pluralista. Y en el tercer artículo es muy interesante. Dice la separación del poder en los órganos ejecutivo, legislativo y judicial. En un sistema de separación, coordinación. El poder legislativo dicta las leyes, el poder ejecutivo las promulga, el poder judicial las interpreta y las aplica. Y también hay de recíproco control. El veto, la inconstitucionalidad, ¿verdad? Y el juicio político, específicamente. Y eso justamente, doctor, lo que en este programa queremos hacer. Sí. ¿Qué es lo que nosotros vivimos desde adentro? Cuando hablaste de autoridad, por ejemplo, sí. Y hay tantas anécdotas que la gente no sabe. Sí, la autoridad que tenía un Luis María Argaña, que había colegas, no voy a decir los nombres porque están vivitos y coleando aún, ¿verdad? Que le remedaban al doctor Argaña, que decían, doctor Gustavo Campos, va a venir un magistrado del Brasil, vaya, le va a recibir, vaya de parte del presidente. Estaba ahí. Llegaban la autoridad que tenían en aquel entonces. Esas son anécdotas que la gente tiene que saber. Sí, así ¿verdad? Es cierto. Vos sabés a quién me refiero, ¿verdad? Sí, había mucho que le gustaba. El doctor Correa, el chofer, el tener. Hay tantas cosas que la gente tiene que saber. Como Gustavo Campos, ¿verdad? Con él podemos hablar de cualquier cosa menos de fútbol, ¿verdad? Porque menos de fútbol, no es importante. Hasta la mesa le molesta los colores de la mesa. No. Ahora, lo que puedo hablar en función a mis colores, ¿verdad? Acá podemos disculpar democráticamente con Ángel, tal vez acá es que el rojo y el azul, ¿por qué se creó en los colores del cerro? Porque para armonizar los dos partidos tradicionales debido a una época muy conflictiva de la realidad paraguaya y también por los significados de los colores. El rojo simboliza la justicia y el azul la libertad. Así es. Ahora, a lo que quiero llegar es con todo eso que estaba diciendo, es que la función de la justicia en un Estado social de derecho es de enorme trascendencia, porque justamente lo que busca es el orden en función a la justicia. Honeste vivere, alterum non ledere, sum cuique tribuere. Vivir honestamente, no hacer mal a nadie y dar a cada uno lo suyo, la definición del piano, ¿verdad? O sea que el magistrado hasta en su trabajo debe imponer una suerte de buena fe, de buscar la justicia y la equidad en ese sentido. Y en la medida en que todos hagamos así, yo pienso que nos vamos a beneficiar todos también, ¿verdad? Porque como aquel cantante que sube al escenario y la gente tararea sus músicas es porque cayó bien. Yo pienso que todo ser humano aspira desde chico, luego destacarse cuando llega a la actividad profesional y sentir el abrigo de su comunidad, el respeto, ¿verdad? En ese sentido. Y bueno, yo pienso que en la medida en que vayamos defendiendo eso y logrando eso y la credibilidad, también va a ser respetado el Poder Judicial. Digo eso porque a veces percibimos en la opinión pública, en los medios de comunicación que se hacen eco de ello, que ubican al Poder Judicial relativamente en una posición un poco inferior en relación, no en una situación tanto equilibrio con relación a los otros poderes, porque cuestionan a veces tal vez la corrupción o la mora. Y también en alguna medida la defensa de su independencia.
en todo sentido, y más aún en aquellos casos de impacto social en donde salta esa situación. Doctor, ¿qué opina usted de la carrera judicial? Y bueno, yo pienso que es necesario, así como también es necesario, como dije en mi audiencia, la colegiación del colegio de abogados, porque tiene un código de ética que resulta inaplicable. Y en el caso de la Corte, del Poder Judicial, la carrera judicial es imprescindible porque entonces va a ir en favor de la estabilidad del magistrado. El magistrado es un ser humano, el magistrado rinde examen cada día y está expuesto a veces a las presiones de cualquier tipo, ¿verdad? De cualquier tipo de grupos sociales. Entonces, aparte de tener internalizar en su persona el valor ético de la fortaleza, la valentía de defender la independencia, también pueda tener el respaldo de la carrera, ¿verdad? En ese sentido, de la estabilidad en ese sentido, y que vaya ganando eso en función. La Constitución utiliza el término confirmación, y eso se debe entender bien e interpretar el sentido de ese vocablo. Es justamente que al llegar al fenecimiento de su mandato, al cabo de un periodo, se debe examinar el desempeño del mismo, y de ser correcta, entonces gana una confirmación en el cargo. Y ni qué hablar después de 2 confirmaciones, la inamovilidad, que es lo que toda persona, todo trabajador, conforme lo establece la propia Constitución, tiene el derecho a la estabilidad laboral. ¿Y la independencia del Poder Judicial, que tanto se habla? Y es ahí donde debe surgir la valentía del magistrado, es poner el ejemplo, de justamente dictar sus resoluciones apoyadas en la Constitución, las leyes y en los tratados internacionales, ¿verdad? Suscrito el examen de convencionalidad de las leyes y demás, y plasmar eso en sus resoluciones, dejar bien sentado eso en las mismas. Ello va a ir marcando una suerte de ejemplo para la ciudadanía, de entender de que su justicia es independiente y demás, ¿verdad? En ese sentido. Yo pienso que debe ser así. Gustavo, ¿cómo estás viendo el tema del proceso para la selección de un ministro de la Corte Suprema de Justicia? Bueno, es un proceso importante donde el Consejo ha hecho esfuerzos de que luzca con la mayor transparencia posible. Sabemos que es un proceso duro porque tiene distintas etapas, y donde el magistrado que se postula está expuesto a la opinión y la visión, ¿verdad? Y tenemos que perder un poco ese miedo. Quien más, quien menos, somos seres humanos, sentimos el estrés de lo que implica todo ese proceso pero al cabo del cual puede también surgir para aquel que sale postulado el gran honor del acceso a la máxima instancia de la Corte, y que si lo logra, bueno, esa confianza que se deposita en él redunde en beneficio. Justamente, ¿por qué se dice democracia representativa en relación a las autoridades, a los gobernantes? Porque la soberanía reside en el pueblo que elige a sus representantes, y sus representantes deben internalizar en su persona eso de que son electos y tienen una gran responsabilidad. Como dijo el Papa cuando asumió su función: recen por mí. ¿Por qué? Porque justamente se dio cuenta que tenía una gran responsabilidad, y así se debe encarar la cosa. La magistratura es un apostolado y una función de servicio. ¿Por qué digo? Porque no es para la abundancia o la riqueza, pero sí, lo que siempre defendimos acá con el señor presidente es la intangibilidad y el pago o la remuneración razonable para sus magistrados, para poder hacer frente a sus necesidades y a sus obligaciones, porque si incumple sus obligaciones, en alguna medida también trae las reglas éticas que hacen a la prudencia, a la responsabilidad. No sé si tenemos, Sí, también otros audios de algunos colegas que están en la misma situación, lógicamente que... Ok. Bueno, entonces...